los encañonaron y cerraron el portón como si fuera gente que conoce, como si fueran trabajadores de aquí, conocen el local. Yo por lo menos estoy atacada. Yo llevo 11 años acá y lo que estamos viendo ahora, me imagino que es producto de la pandemia, como dicen, tanto robo y asalto. Y estamos justamente en el barrio Meis, Estación Central, donde ya los comerciantes están cansados de los constantes robos. Pero no es el único barrio donde pasa esta situación. También en San Bernardo, donde se quejan de las constantes peleas que hay de vendedores ambulantes. Vamos a conversar con ellos, pero antes, la siguiente nota. Lo que hicieron ayer fue vandalismo porque le pegaron hasta a una señora. Wow. Vivimos con miedo, vemos cualquier persona así como auto sospechoso y nos asustamos al tiro, cerramos. Un grupo lo roban con las armas y se van. Y otra semana vienen de nuevo. Son dos barrios comerciales, uno en Estación Central y otro en San Bernardo, que en el último tiempo han sido afectados por una ola de asaltos y violencia callejera. Ocurrió la semana pasada en calle Izaguirre, en San Bernardo. Es un enfrentamiento entre comerciantes ambulantes en disputa por terreno. El municipio de la comuna ha regularizado a algunos comerciantes callejeros y se les ha otorgado permisos para trabajar en esta calle. Pero quienes no tienen autorización inician esta pelea. Yo trabajaba en Estación Central. Y después me vine a trabajar acá y hacía una guerra porque viene gente de otros lados a hacer problemas. Por ejemplo, ayer pelearon acá a muerte por puestos, porque la municipalidad, por ejemplo, hace un proyecto hoy día con ciertas personas y mañana llega gente que viene así como a llevar de apuro y quieren llegar y ponerse y no es así, porque acá está la gente de la comuna primero. Anda gente diciendo por las redes sociales que viene gente de otras comunas a ganarse acá y es pura gente de San Bernardo, pura gente que trabaja ahora. Muchos de los comerciantes que aquí trabajan bajo toldos lo hicieron antaño en la vereda en improvisados paños. El proyecto de la municipalidad les permite trabajar tranquilos. Los hechos de violencia, aseguran algunos, son aislados. Son conflictos menores los cuales que se está trabajando en ellos, ¿no? Son nada más allá de un conflicto verbal por toma de terreno y por gente que viene de afuera. Porque se vio una pelea con palos, anda en las redes sociales, ¿lo vio? Sí, pero hasta el momento nosotros no ha afectado en nada. Son, como les digo, cosas externas a los locatarios de acá. ¿Y esa gente quiere tomarse estos terrenos y no están autorizados? Hay gente de fuera de la comuna que quiere entrar al proyecto que no están y se molestan. El tránsito en calle Izaguirre está suspendido para la instalación de estos comerciantes. Los vecinos de San Bernardo opinan. Esta calle Izaguirre, bueno, se han registrado algunos hechos ahora. Estos últimos días han habido unos conflictos entre comerciantes con lesiones graves ahí a vista pública, a vista y paciencia de todo el mundo. Pero siempre hay que reglamentar esto. Hay que respetar a las autoridades, hay que respetar al alcalde y por ahí buscar la legalidad de la actividad. Mire, es lo mismo, porque antes estaban en la vereda, ahora están abajo, así que prácticamente, bueno, queda un poco más, la vereda queda un poco más libre, pero abajo igual se forma taco. Pero bueno, como están cerradas las calles no hay problema, está más ordenado. ¿Hubo una pelea también el día de ayer? Creo que sí, yo como vengo poco al centro, pero siempre se arman peleas y problemas. Así que eso es el pan de cada día acá en San Bernardo. Pésimo, porque imagínate las peleas que se arman, ¿ustedes vieron eso? Con cuchillo, anda gente con... Es pura delincuencia acá, entonces la gente, nadie está conforme con esto, nadie. Hoy lo que hemos hecho es cambiar el paradigma que ocurría hasta este año. Porque habían bandas ilícitas que se tomaban con violencia y a la fuerza el espacio público. Nosotros decidimos enfrentarlo con mucha convicción, con diálogo y con mesas de trabajo, primero para dar oportunidad a gente que sea de la comuna,
que cumpla con ciertos estándares y que pueda trabajar de manera tranquila en los espacios públicos. Esa es la apuesta que hemos hecho y no ha sido sencilla, pero queremos decir con mucha convicción que aquellos que se crean dueños del espacio público o quieran poner normas en base a la violencia, seremos enérgicos en perseguirlos y en actuación con las policías, con la Fiscalía y con el Ministerio Público de encontrar a los responsables. Si vos estabas con un... y salieron los dos corriendo para allá. Sí, no tengo plan, hermano. No, lo rompiste, por hermano. Lo rompiste mi teléfono. No. En San Bernardo es la violencia callejera uno de los grandes problemas que en estos últimos días ha afectado a comerciantes y vecinos. En Estación Central, en este barrio donde se alojan decenas de importadoras, es una ola de asaltos lo que ha quebrantado la rutina. Desde hace algunas semanas, los trabajadores y dueños de importadoras que escogieron el barrio Obispo Manuel Umaña para instalar sus negocios se encuentran atemorizados. Nosotros ahora, mira, pasamos acá porque no queremos estar en la oficina, porque entran, le pusimos candado al portón, porque ellos cierran el portón cuando te asaltan. Así es que en realidad yo por lo menos estoy atacada. Yo llevo 11 años acá y lo que estamos viendo ahora, me imagino que es producto de la pandemia, como dicen, tanto robo y asalto. ¿En tu local cuántas veces han venido a robar? Dos veces intentaron. Y una vez la noche, cuando yo estamos cada en su casa, y intentaron entrarla del techo. Son bandas de delincuentes que se movilizan en automóviles sin patentes los que a plena luz del día asaltan los locales. ¿Cómo fue el asalto? Violento, porque entraron, nosotros estábamos mujeres adentro y estaban ellos afuera y los encañonaron y cerraron el portón como si fuera gente que conoce, como si fueran trabajadores de aquí, como conocen el local. Y cerraron el local rápido, nosotros llegaron gente para allá con las pistolas, amenazados. El susto fue grande. Fue en solo cosa de segundos que el grupo de asaltantes obliga a los trabajadores y clientes a entrar al local. Cierran la puerta y comienzan a golpear a quien quisiera oponer mínima resistencia. Vivimos con miedo, vemos cualquier persona así como auto sospechoso y nos asustamos al tiro, cerramos. Entonces ya no se puede vivir tranquilo. ¿Y estos serían autos sin patente, los mismos asaltantes? Por los que se ha comentado son los mismos asaltantes, son mezcla entre chilenos y extranjeros. La banda de violentos pistoleros huyó del lugar con un millonario botín en total impunidad. La vigilancia en el sector, dicen los locatarios, no existe, se sienten desamparados. Si ya sabemos que son los mismos tipos y no se hace nada, han actuado a cara descubierta. Entonces, oye, están las grabaciones y todo, ¿por qué no hacen algo? Eso es el problema de nosotros. ¿Qué están esperando? Eso es lo que nos atemoriza a nosotros. El plan que ellos implementaron dicen que son patrullajes mixtos, que es la camioneta de la municipalidad más un carabinero. Lo único que hacen es corretear los autos mal estacionados y sacar parte a los camiones o los que están, pero lo que es seguridad no. El que acabamos de ver no es el único asalto sufrido por los locatarios. En estas imágenes, un grupo de delincuentes ingresa a otra importadora. Con un arma de fuego, un antisocial intimida a los trabajadores, pero es enfrentado por una de las víctimas que logra hacer retroceder y huir al ladrón. La semana pasada, el día jueves, igual 5 personas, una mujer, 4 hombres con armas, cuchillos, llegaron. Igual salvamos porque mis trabajadores reaccionan duro, no sé, escaparon.
pero igual salvamos, pero es una vez salvar, dos veces y segunda, tercera vez van a llegar más armas, van a llegar más personas. Y si matan a alguien, ¿qué voy a hacer yo? Ese es el problema. El delincuente que huyó, de todas formas, es alcanzado por los trabajadores a los que pretendía asaltar. Lo retienen durante algunos minutos, pero el resto de la banda vuelve en su rescate que logran concretar en el automóvil en el que se movilizaban. No hay seguridad. En ese barrio no hay seguridad. Mi fletero dijo que yo no dejo el furgón. Porque abren la puerta, sacan sin miedo. Y no solo los locatarios son víctimas de estas bandas. Aquí una transeúnte es atacada por los delincuentes quienes le roban su cartera. Wow. Dios. Hacen denuncias y no han sido ni siquiera citados por la fiscalía. Las bandas de delincuentes, dicen los locatarios, operan en total impunidad. Resulta que hace un par de semanas ya se han venido asaltos repetitivos a las importadoras y nosotros sospechamos por todos los comentarios que denuncian que son las mismas personas. Pero a pesar de todo eso no se hace nada, porque no hay cero vigilancia, tuvimos que enrejarnos para poder trabajar tranquilos, porque no hay otra manera. Solicitamos la opinión del municipio de Estación Central respecto de esta ola de asaltos que afecta a los locatarios de calle Obispo Manuel Umaña y Obispo Javier Vázquez. Necesitamos mayor dotación de carabineros. Actualmente nosotros tenemos coordinaciones tanto con la 21 como con la 58 comisaría, en donde los canales y el apoyo está, pero los esfuerzos que hace Carabineros en el territorio es insuficiente para el nivel de demanda que tienen por parte de la comunidad. Ya solicitamos al Ministerio del Interior tener una comisaría móvil en el lugar que transite por todo este territorio que colinda con el terminal de buses y permanentemente está siendo atacado por nuevos hechos delictuales. Vamos a oficiar nuevamente al Ministerio del Interior para poder tener resultados prontamente y que los locatarios tengan algún tipo de tranquilidad. Los locatarios de este sector de Estación Central están desesperados y esperan pronto la intervención de las autoridades para frenar la ola de violentos asaltos que han sufrido en las últimas semanas. Los locatarios están desesperados, así lo decía la nota, y uno de ellos es precisamente Solange, una de las personas que le entraron a robar hace pocos días. Solange, tú me decías, pese a hacer la denuncia, no sabemos nada al respecto, nadie se ha acercado a nosotros. Buen día. Hola, buenos días. Exactamente, pese a hacer la denuncia a nosotros, decir que estábamos con las cámaras, que había evidencia para poder tomar a estos tipos, identificarlo, no se ha hecho nada, no la ha llamado fiscalía. No sé, nosotros pensamos, están todos asustados porque los hijos siguen actuando, siguen asaltando la importadora, estamos todos encerrados. No sé qué están esperando. No viene Carabineros, no viene nada, no hay cero vigilancia. Entonces, Solange, ustedes mismos han hecho su propia investigación, saben que es un mismo vehículo el que ha asaltado por lo menos a los locatarios de toda la cuadra. Exacto, nosotros se ha compartido la información entre todos, hemos visto las cámaras de seguridad de las otras empresas y es el mismo vehículo. Fue en el 5 de abril, acá, en la esquina, han dado dando vueltas. Nosotros pensamos que son los mismos tipos. Hoy día parece que han cambiado el auto, pero la actitud de ellos es como la misma. Entonces nosotros vivimos asustados. ¿qué te escuchamos? No, nosotros queremos seguir conversando con Solange. Demuestra lo que están pasando los vecinos y los comerciantes, los pymes, los emprendedores de Estación Central. Estamos también con Bárbara Salinas, nuestra abogada. ¿Cómo utilizar esa información que tienen ellos para enviarla a la fiscalía? ¿Cómo esto puede presionar la investigación? Y también está Héctor Arenas con nosotros. Hacemos un corte comercial y luego entre todos conversamos y vemos cómo podemos ayudar, tratar de buscar una solución para los vecinos de Estación Central. A la pausa. Sí, Tonka, tú lo decías, la violencia desatada no solo en las calles, sino también en el comercio establecido, específicamente por los continuos robos que han tenido. Y una de las afectadas es precisamente Solange.
Solange, tú nos mostrabas, aquí decías, mira, esta es la forma que ahora tenemos que trabajar, prácticamente encerrados. Exacto. Hasta el mes pasado no tenía que ser así, yo llevo muchos años trabajando acá y trabajábamos relativamente tranquilos, pero el último mes empezaron la ola de asaltos a las importadoras y asaltos violentos, con armas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? No nos podemos defender. Es solamente gente trabajadora, pymes, pequeños empresarios que están aquí tratando de salir adelante, pero así no se puede trabajar. Imagínate, tienen que estar gastando dineros extra en seguridad, en enrejarnos, porque no tenemos seguridad de parte del municipio. Carabineros no se hace nada. Nada. No sé, como comentábamos, ¿qué están esperando? ¿Que lleguen los asaltantes y maten a una persona? Ustedes han entregado estas pruebas, ¿cierto? Sí, dijimos que las teníamos todo. Cuando hicimos la denuncia el día del asalto, dijimos, ¿sabes que tenemos las cámaras de seguridad? Están las imágenes, los tipos estaban a rostro descubierto, sin guantes, pero no hicieron nada. Entonces están todas las cosas para que se puedan atrapar a la gente y frenar esto. Solange, y no se hace nada. Está justamente completamente indefenso. Héctor Arenas está con nosotros, también está Bárbara Salinas. Héctor, aquí los vecinos de Solange han dicho que tienen identificado el automóvil, saben de qué persona se trata, pero sientes que aún la investigación no llega a puerto y se sienten, por supuesto, totalmente vulnerables. ¿Qué podrían hacer? ¿Cómo se podría presionar, Héctor? A ver si usted nos ayuda. A ver, principalmente hay que entender que aquí lo que se necesita son análisis, principalmente análisis criminal, y las unidades de análisis de criminal y de foco de la Fiscalía debieran poner atención en estos incidentes que son recurrentes, donde se producen series de delitos, olas delictuales que afectan a determinados comercios en días y horas establecidas. Ahora, las unidades de foco, aquí hay que tomar en consideración que hay dos fiscalías, porque hay casos de San Bernardo y otros casos que son de Estación Central, son fiscalías distintas. Entonces tiene que conversar a nivel de análisis criminal y de focos para establecer alguna respuesta conjunta, tanto desde la fiscalía, las policías y también la municipalidad, que tiene que entrar a tallar en la forma cómo soluciona el problema que se le está gestando en el último tiempo. Bárbara, no sé si quieres también decir algo. Sí, claro, Tonka. Bueno, conversando con Héctor, agregar y adherirme a lo que Héctor señala, que es importante que las fiscalías tienen, los fiscales tienen la facultad de acumular causas. Entonces, si, como dice Héctor, se establecen ciertos patrones que se van repitiendo, perfectamente un fiscal, por ejemplo, de San Bernardo, puede acumular y traer para sí e investigar conjuntamente las causas que corresponden al mismo fenómeno de, por ejemplo, Estación Central. Entonces, ahí yo hago un llamado y una crítica en ese sentido al Ministerio Público, independientemente que estén sobrepasados de causa, pero tienen que hacerse cargo de estos fenómenos delictivos. Y la única manera es el cruce de información, porque si las víctimas entregan, ¿no es cierto?, antecedentes, pero esos antecedentes quedan en una causa individual, quedan en una causa aislada y no se visualiza esto como un fenómeno completo e integral, difícilmente van a llegar a buen puerto. Y esto termina finalmente en que los imputados, si es que llegan a ser formalizados, terminan con penas bajas, con algún tipo de salida alternativa y vuelven en definitiva a la calle. Yo quiero rescatar otro punto también, Marlene, con Solange, a quien aprovecho de saludar, pero a menudo sabemos que en un estado de indefensión los propios ciudadanos, y en este caso comerciantes, se organizan para tomar medidas. ¿Lo han hecho ustedes? ¿Se han organizado? ¿De qué manera? ¿Qué han realizado ante este estado de vulnerabilidad? Mira, lo que hemos tomado los locales ha sido poner seguridad, enrejarnos y conversar entre nosotros, y si vemos algo raro se avisa, pero más que eso no podemos hacer porque somos simples civiles nosotros. Claro. ¿Qué más vamos a hacer? No, lo que pasa es que... ¿sabes? Si no podemos tomarnos la justicia por nuestras manos, porque después al final perjudicados somos nosotros. Y lo entiendo así. Lo que ocurre es que en la propia nota veíamos como, por ejemplo, un trabajador repelió uno de los ataques al ser asaltado. Sí, ese fue una importadora de la calle siguiente. Imagina que si el tipo hubiese sido más violento, el asaltante lo mata. Claro. Entonces, ¿eso estamos esperando? Claro. Es tremendamente riesgoso. ¿Qué pasa con la municipalidad, Solange?
los ha ayudado, los ha organizado, ha dado alguna muestra de colaboración con la realidad que viven ustedes? Mira, a nosotros nos pasó el 5 de octubre el asalto, hasta el día de hoy estamos a 27 de octubre, nada. Ni siquiera vinieron a vernos cómo estábamos, si estábamos bien. Hay trabajadores con licencia médica por el traumado que quedaron en shock. Nosotros no queremos llegar a tener que cerrar los locales por la continua asalto y por el tenor, porque estas son fuentes de trabajo. Solange, y solamente no se puede dar el lujo de cerrar las empresas. Solamente para ahondar en lo que dice Tonka, estamos hablando de que los trabajadores que dan con licencia médica sufren un asalto, en consecuencia también hay robo y pérdida. En ese sentido, ¿cuál es la sumatoria de pérdidas? Si lo puedes graficar, ¿cómo se puede sostener un negocio así, en tu caso y también en el caso de tus vecinos? Mira, en el caso nuestro, gracias a Dios, más que pérdidas materiales ese día, fueron el daño psicológico que quedó, que yo creo que eso tiene mucho mayor valor que lo material, porque lo material se recupera. Pero quedar con la gente atemorizada, mal, eso no tiene precio. Tal cual. Y hay que hacer algo ya. ¿Sabes lo que podemos hacer nosotros? Bueno, seguir atentos a lo que tú acabas de exponer en pantalla a través de Marilyn Pérez, y estamos en contacto para ver si hay una solución concreta desde Fiscalía y también para ustedes con la Municipalidad. Les agradecemos y también le decimos a nuestro público rápidamente. A favor 3 votos, en contra 2, aprobado en general el proyecto. Aprobado 3-2 el proyecto. Va a producir un efecto muy destructivo, muy perjudicial. En época electoral todo se piensa que está permitido, no es así. Bueno, y ayer lo que se aprueba en concreto es precisamente esa idea de legislar en torno al cuarto retiro, pero ojo, de ahí pasa efectivamente al Pleno, a la sala, podría derivar también en una comisión mixta. La interrogante persiste, ¿habrá o no cuarto retiro? Cuando incluso este podría darse después de las elecciones. Vamos a conversar de esto con Michelle Lavé, economista, quien se opone efectivamente, ¿verdad?, al retiro, y también con Luz Poblete, secretaria general de Evópoli. Y quizá, Luz, comenzar contigo en el siguiente alcance. El músculo de lo que era esta finalidad electoral que muchos parlamentarios persiguen tras el cuarto retiro, si esto se da después de las elecciones, se pierde ese músculo, se pierde la posibilidad de tener un cuarto retiro efectivo. ¿Lo ve así? Bueno, efectivamente, muchos de estos temas que suelen ser muy populares para la gente y se ha visto en cada uno de los proyectos de retiro, muchos de los hoy día candidatos lo utilizan electoralmente. Entonces creo que hay que tener conciencia de poder analizarlo en profundidad y obviamente aquí escuchando a los expertos de cuáles han sido los impactos de los retiros para que no sean utilizados políticamente, electoralmente en este caso. Entonces, claro, hay algunos que prefieren estirar el chicle para poder hacerlo después de las elecciones, de manera que no los perjudique ni porque votan a favor o porque voten en contra. Mientras otros, esperamos que si esto ya está sobre la mesa, pueda ser discutido para saber quién en realidad tiene una postura u otra respecto de este tema y de otros. Lamentablemente en la política se mezclan ambas cosas, un proceso que es más a mediano plazo, que tiene que ver con la legislación seria, profunda y para todos los chilenos, con los periodos electorales que son de urgencia, de contingencia, de tratar de sacar mayor provecho a este tipo de proyectos, son utilizados. Entonces cada uno saca sus propios cálculos. Para mí lo más importante es poder legislar seriamente. Michelle, se habla de que si tiene viabilidad real el proyecto tendría que cambiar, no como está ahora discutiéndose. Tiene que ver con que se tributen las rentas más altas, también rechazar el tema de retiro total en caso de enfermedad catastrófica, también el tema de la retención de la deuda alimentaria, también ese es un tema que también, quizá tribute también, hay mucha letra chica. Justamente, y uno de los puntos es que este realmente sea el último retiro del 10%. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, esas son las condiciones
muchos senadores respecto de su voto, pero la realidad es que cualquiera sea el caso, el retiro del 10% hace un daño gigantesco, no solo a las pensiones futuras de los chilenos, sino que también le hace un daño a todos los chilenos, porque en la medida que sigamos abriendo esta puerta de los capitales, lo que tenemos es un sistema financiero más débil y de menor plazo. Y cuando tenemos un sistema financiero en que los plazos son más cortos, no vamos a tener créditos hipotecarios de largo plazo, y con eso lo que hacemos es también cerrarle la puerta a todos los chilenos para poder tener una casa propia. Al final... Pero eso, perdón, que la interrumpa, Michelle, eso ya es una realidad. Eso es una realidad. Ahora, esa es la situación que están viviendo los ciudadanos. Así es. Hoy día las tasas de interés están en niveles que no son históricamente altos, pese a que son mucho más altas que las anteriores. Pero claramente las tasas en los años 90 y a principios de los 2000 eran mucho más altas que esta. El problema no es ese. El problema es escúchame, Tonka, porque si no, no vamos a poder enseñarle a la gente. El problema es... No, es que la idea es que sea una conversación, si es que tú por no favor. tienes fondos, no puedes prestar. ¿Sí? ¿Se le cortó la comunicación? No, está cortado. Por favor, continúe. No, ya terminé. Terminó. Bueno, se suma también el senador Guido Girardi a esta conversación. Senador, bienvenido a aparecer en pantalla. Coméntenos usted de las posibilidades reales de que este cuarto retiro tenga viabilidad y cómo podría mutar el proyecto para que salga humo blanco o no. Lo primero, yo creo que estamos en una situación excepcional. Parece que algunos olvidan que estamos en pandemia, que han fallecido 50.000 personas, lamentablemente, que van a seguir muriendo personas, que esta crisis no ha terminado, que esto ha generado una catástrofe social y económica para muchas familias, que hay millones de personas que están en deuda, que han perdido todo y que tienen necesidad de reiniciar su vida, reactivar su vida. Y este cuarto retiro, en un contexto de crisis, yo digo siempre, esto es como un paciente que está en la UCI. Cuando el paciente está en la UCI hay que hacer gastos, después tenemos que ver cómo se resuelven. Y aquí hay dos criterios que son legítimos. Yo entiendo, hay una preocupación por la salud, la economía y el mercado, y hay muchos expertos que alertan sobre eso y está muy bien, pero también hay otros expertos y expertas que son la gente que tiene un vivir cotidiano, que vive el drama social, que vive en la carencia, que vive en la dificultad de no poder ni siquiera tener dinero para los medicamentos, para pagar la luz, para pagar el agua, situaciones que son muy dramáticas. Entonces, a mí me parece que hay que ponderar ambas cosas. Y en un momento de crisis, para mí, en lo personal, y no es un tema de populismo, un tema de sensibilidad social, de empatía, de mínima solidaridad, para mí, por lo menos, más importante la dimensión social, el costo social, el sufrimiento social, que la salud y la economía. Después tendremos que preocuparnos de eso. Para mí, la economía y el mercado están al servicio de la gente, no al revés. En Chile hemos tenido una sociedad donde la gente está al servicio del interés de la economía y el mercado, y las situaciones son totalmente abusivas. Costos financieros abusivos, la banca, colusiones y abusos de una institución que no es un sistema de seguridad social, que es un sistema de negocio. Ahora, yo espero que todos los senadores y senadoras de oposición que apoyamos a Yanna Proboste podamos expresarle al país que tenemos una posición unida. Si hay que hacer modificación, si hay que mejorar el proyecto para que todos se puedan sumar, yo estoy totalmente abierto. Creo que esto no puede ser un proyecto pétreo, rígido, y si se pueden hacer mejoramientos, como las rentas vitalicias y otros, yo por lo menos apoyo eso, y lo que nosotros hemos venido concordando es justamente eso. ¿Cómo esta posición puede construir un marco de acuerdo para poder votar en la idea de legislar, pero teniendo un marco de acuerdo donde todos se sientan incluidos? Senador, si me permite, quiero recoger planteamientos como, por ejemplo, los esgrimidos por personas economistas como Michelle Lavé, y el alcance siguiente, hacer la analogía con lo que es su oficio como doctor. Usted está administrando una medicina, dice que efectivamente todavía hay pesar, pero esa medicina a la larga va a generar un daño aún mayor por la inflación, que sabemos que es finalmente un gran impuesto, por usar esa figura,
a la gente más necesitada. El pobre es el que sufre más con la consecuente inflación que usted le va a propinar con el cuarto retiro. Eso lo han dicho incluso especialistas como Mario Marcel, del Partido Socialista, ratificado como presidente del Banco Central. Bueno, yo estoy de acuerdo. Esto es como un cáncer. Cuando tú tienes un cáncer y yo tengo que dar una quimioterapia, el paciente va a sufrir, pero le va a ayudar a mejorar la vida, le va a ayudar a salvar la vida. Entonces, lo que pasa es que hay una mirada que yo creo que a veces los especialistas económicos, yo creo que tienen muchas veces una gran insensibilidad. Yo soy el presidente de la Comisión del Futuro, el Congreso del Futuro, y trabajamos con la ciencia. Y hay siempre campaña del terror. Hubo una campaña del terror respecto al retiro 1, respecto al retiro 2, 3, y no fue una catástrofe. Yo soy autor de la ley etiquetada de los sellos negros. Esta ley se acaba de aprobar ayer en Argentina. La ley chilena se aprobó en México, se aprobó en Perú, se aprobó en Uruguay. ¿Sabes lo que pasa? Cuando la aprobamos, la campaña del terror de todos los economistas, de todos estos expertos diciendo que se iba a perder el trabajo, que esto iba a atentar contra la gente, fue gigantesca. De hecho, el presidente de la SOFOFA llegó a decir que se aprobaba la ley de los sellos negros, no le iban a dar más dinero a la Teletón y al deporte. Entonces, aquí estamos acostumbrados a dejarnos amenazar, amedrentar. Y yo, por lo menos, como tengo principios, igual que lo tiene Michelle, yo no los cuestiono los de ella, pero yo tengo que poner en la balanza cuáles son más importantes para mí. Y para mí la vida y la salud de las personas está por sobre otros aspectos. Escuchemos a Michelle. Claro, algunos pueden tener una mirada irónica respecto a esto, lo acusan de populismo, y yo digo al populismo, a la acusación de populismo, yo digo insensibilidad. No entienden, no saben el sufrimiento que tiene la población chilena, no lo conocen, porque no han estado nunca en una población, no han estado nunca dentro de una vivienda encerrada, no hacen esa realidad. Perfecto, me gustaría darle pase a Michelle para que le conteste al senador y que nos comente de aprobarse un cuarto retiro. Concretamente, ¿cómo cambiaría en lo más cotidiano, el día a día, las compras, el movimiento de la ciudadanía, en los precios, en la posibilidad de comprarse una vivienda, en la posibilidad de arrendar una vivienda? Michelle, por favor, adelante. Yo no he negado nunca que hay mucha gente que lo ha pasado muy mal con la pandemia y que por lo tanto tiene necesidades. Y eso es algo cierto. Eso no lo ha negado ni el Banco Central ni ningún economista. Tampoco es cierto que la economía y que los chilenos en promedio estén peor que antes. Eso lo muestran los números y, señor senador, usted sabe perfectamente como parte del Comité de Ciencia que los números no mienten. Por lo tanto, lo que tenemos es sí una población muy afectada, definitivamente, pero en promedio los bolsillos de los chilenos están mejor que antes de la pandemia y eso lo muestran todos los números. Por lo tanto, efectivamente hay que ayudar a la gente que lo necesita, pero esa gente que lo necesita ciertamente no es la gente que aún tiene fondos en las AFP. Quienes aún tienen fondos en las AFP, quien todavía puede retirar fondos es la clase media alta, porque el resto ya retiró todos los fondos. Lo cual implica que esta medida no es una medida que vaya a la gente con más problemas. Por otro lado, cuando esto se realice, como no va a ir para pagar deuda, porque la gente que lo va a poder retirar ya no tiene deuda, va a ir a consumo. Un gran porcentaje, no el total, pero va a ir a consumo. Y ese consumo va a significar más inflación. Usted mismo, senador, lo dijo. Dijo que esto no iba a tener ni un efecto al tercer retiro y hoy día tenemos una inflación que va a terminar el año por arriba del 5,8%. ¿Cómo explica usted que eso no es cierto? Y hablemos además también del efecto que todo esto ha tenido ya en los propios fondos de pensiones. El C, el D, particularmente el E. Mermas considerables. ¿Quién es responsable? ¿Lo es el senador Guido Girardi? ¿Quién? Vamos a una breve pausa y ya estamos de vuelta. De la imponderable inflación, ¿a cuánto va a llegar? Pero ya hay efectos que se han visto. Estábamos hablando de los créditos hipotecarios, entre otras cosas, pero ¿qué hay de la merma en los fondos de pensiones? ¿Cuál es la responsabilidad política? Se lo preguntamos a Guido Girardi. Después, a Michelle Lavey. Bueno, mira, Maru, yo creo que Michelle plantea un tema importante, que mucha gente hoy día está mejor que antes, y eso uno debería preguntarse por qué. Muchas personas están mejor justamente porque hubo un primer retiro, porque hubo un segundo retiro, porque hubo un tercer retiro. Yo la pregunta más bien que haría, ¿qué hubiera pasado si no hubieran existido esos retiros? ¿Cómo hubiera enfrentado la sociedad chilena una situación
catastrófica, dramática, que tuvieron que vivir todo. Acuérdense que todas las medidas de gobierno llegaron tardíamente. El IFE, que finalmente fue un IFE de la dignidad, 500.000 pesos para una familia de 4 personas, fue cuando llegó Yanna Proboste a la presidenta del Senado. Llevó adelante los mínimos comunes, pero ya llevábamos 2 años de pandemia. Entonces, claro, aquí se sacan cuentas muy sencillas, se ven consecuencias nomás, pero no se ve cuáles son los efectos positivos que tuvo esto cuando había una ausencia total de políticas sociales, que eran fundamentales. Lo que pasa es que los economistas trabajan con números, y a mí me parece muy importante que lo hagan. A mí lo que me sucede es que como médico yo trabajo con personas, trabajo con sufrimiento humano. Me toca entrar a las casas, me toca ver personas que no tienen ni siquiera para comprar un medicamento, que a veces no tienen ni siquiera para comer. Personas que viven con la tarjeta de crédito para bicicletear, para comprar la comida. O sea, esa realidad, y la reconoció el propio ministro Mañalich, el exministro, cuando fracasó toda la política de gobierno, porque justamente tenían esta mirada de una salud y una sociedad al servicio de la economía y no al revés. La economía al servicio de la gente, cuando dice, mire, fracasó todo esto porque yo no sabía el sufrimiento que tenía la gente, no sabía el nivel de hacinamiento, de pobreza. Entonces yo creo que hay que poner esto en el contexto de lo que hemos vivido. Jamás hubiera habido una política como esta si no hubiera habido pandemia. Estas son políticas que tienen una situación excepcionalísima, y jamás hubiera habido estos retiros si hubiéramos tenido una política social de gobierno oportuna y de calidad. Entonces hay que pagar costos, sí, pero imagínense que no hubiéramos tomado estas medidas. Dale el paso ¿En qué estaríamos? Estaríamos en una situación catastrófica de sufrimiento y de dolor gigantesco. Me gustaría darle el paso también a Luz Poblete, secretaria general de Bópoli. Cuando se planteó el primer retiro dijeron no, es una sola vez y nunca más. Y ahora incluso se está planteando, si es que hubiera un cuarto retiro, que este realmente sea el último. ¿Hay palabra real y concreta de los políticos? ¿Se puede creer en que este realmente, si es que se aprueba, sería el último retiro? No va a ser posible hacerlo, Tonka, hasta que no se inseren cuál es la real objetivo de los retiros. Es cierto lo que dice Guido, en el sentido de que se produjo una medida extraordinaria en un momento tremendamente crítico. Y así se ha reconocido la falta de haber llegado tarde, no haber sido universal, y eso también se fue mejorando al paso de los meses con una voluntad política de todos lados, y eso hay que reconocerlo, porque al final del día acá teníamos que contener una situación y una crisis económica agudizada tremendamente por la pandemia, que además dejó entrever las tremendas brechas que tenemos en varios temas, ¿verdad? Y en ese sentido se dijo en ese momento, se hizo un compromiso que iba a ser por una única vez, entendiendo que el contexto era crítico y era una medida extraordinaria. Luego el gobierno consideró un segundo retiro con otras condiciones para que realmente le llegara a la gente que lo necesitaba, y se realizó el segundo retiro. Luego hubo un tercer retiro en el cual ya se fue viendo las consecuencias que dijeron desde el principio. Todos reconocen que es una mala política pública y que se tuvo que hacer porque las condiciones en ese momento eran tremendamente críticas para las familias chilenas. Hoy estamos en otra situación, ha habido un proceso de vacunación que ha permitido que, a pesar de que tenemos que seguir cuidándonos y que vamos a convivir con la pandemia un buen tiempo, y que también por muchos años vamos a convivir con las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, creo que es importante poner esos recursos y los proyectos de ley en la reactivación, sobre todo de los trabajos de todos y todas las chilenas que los perdieron, que efectivamente les ha dejado hoyos tremendos, endeudados, que les ha costado reinventarse, y es ahí donde tienen que estar puestos los recursos. Pero se hizo un compromiso que si se aumentaba también el IFE, si se hacía universal, si se extendían sus plazos ahora hasta diciembre, y se puede ir en forma flexible, ir evaluando efectivamente la necesidad de los golpes, el impacto, con nuevas políticas públicas, con nuevas leyes que favorezcan la reactivación económica, y con eso digo los trabajos de los chilenos y chilenas, creo que también hay que considerar en esa misma flexibilidad el impacto que ya están teniendo los chilenos. Yo, al igual que Guido, soy psicóloga, así que veo el sufrimiento bastante más de cerca por 20 años de ejercicio profesional y hoy desde la política. Y también te puedo decir que el efecto, solo va a terminar, para que después solo va a terminar, que sí, los efectos no son solo numéricos. Efectivamente han subido, la inflación ha subido los precios de cosas básicas para la ciudadanía,
y obviamente la gente no está alcanzando a llegar a fin de mes, y eso además, siempre los que quedan en el limbo, Amaro, son la clase media, y en ese sentido el no poder acceder a un crédito hipotecario, que es el sueño de todos, tener una vivienda propia, va a ser algo que les va a impactar, y también les va a impactar en el día a día solo por ir a la feria, y tener eso tan importante que son los víveres básicos para él. No hay órdenes de partido a la hora de votar, pero caramba que se sufren las consecuencias si no se alinea uno. Carolina Goich fundamentó las razones por el cual se descuadra justamente y vota en contra del cuarto retiro, y no es la única. Montes acompaña. Escuchemos sus declaraciones. Perfectamente, y empatizo con mucha gente que quisiera usar estos recursos. Por algo los sistemas de seguridad social en el mundo son de ahorro obligatorio, de cotización obligatoria. Lo que tenemos que decir con mucha transparencia y franqueza es que si seguimos por la vía de los retiros, solo vamos a hacer más difícil el sueño de tener un sistema que otorgue pensiones dignas. Yo también quiero terminar con el modelo de AFP, pero eso no significa terminar con los ahorros previsionales de los trabajadores. Ahí son parte de las declaraciones entonces de la senadora Goich para Michelle Abe como economista. En concreto, si hoy la situación de inflación resiente los bolsillos de los ciudadanos con un cuarto retiro, ¿usted podría darnos ejemplos? ¿Cómo impactaría eso en cada una de las personas? Y también imagino su respuesta que está de acuerdo con lo que dice Carolina Goich. Bueno, no sé si en el caso de terminar con el sistema de AFP o no, pero coméntenos las dos cosas que le dije, por favor, Michelle. Sí, a ver, primero al senador quisiera decirle que yo entiendo que él tenga una visión respecto de los economistas que somos insensibles y que no entendemos y nunca hemos visto la pobreza, pero le puedo decir que está totalmente equivocado, señor senador, porque usted no sabe de dónde vienen las personas y no conoce sus historias. Lo segundo es que en qué momento esas personas que no tienen que comer, a las cuales usted ve todos los días, según usted, esas personas tienen fondos en sus cuentas de ahorros de pensiones. Esas personas no tienen fondos y por lo tanto este retiro no es para esas personas. Los retiros son para gente que todavía tiene fondos. Si esas personas tenían fondos ya los retiraron hace rato. Y tercero, ¿cómo nos afecta? Bueno, la inflación nos afecta tan fácil como que una inflación de 3% implica que si yo ganaba 100.000 pesos en enero, esos 100.000 pesos me alcanzan a comprar el equivalente a 97.000 pesos en diciembre. Eso es una inflación de 3%. Cuando la inflación es 10%, me alcanza para comprar 90.000 pesos. O sea, me quitaron 10.000 pesos de mis ingresos. Y finalmente, si llegamos a los casos de Argentina, bueno, alcanza para comprar 50.000 pesos. Me quitan el 50% de mi ingreso. Eso se llama impuesto a inflación. Lamentablemente, Tonka, Amaro, yo me tengo que retirar porque tengo una reunión ahora, así que muchísimas gracias. No, gracias a usted, Michelle, por darse el tiempo y conversar con nosotros y entregarnos su punto de vista. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias por estar con nosotros. Recogiendo esos planteamientos, senador, esto no va destinado a los más vulnerables. Ese es un hecho, se sabe. Lo que pasa, Amaro, es que yo siempre creo que todos los puntos de vista son legítimos. Tiene que ver con el vivir cotidiano, donde uno está, de dónde mira. No quiero decir que los economistas son solo insensibles. Yo digo que trabajan con números, no trabajan con personas. Y es muy distinto cuando uno ve una planilla de números a cuando tú tienes que vivir en la realidad de las personas. Hay personas hoy día... Claro, tú puedes decir que la inflación va a afectar a las personas, pero hay personas que no tienen nada. O sea, es muy distinto que esto pueda afectar a algunas personas que tienen, pero estamos hablando de muchos chilenos y chilenas que no tienen nada, que perdieron el trabajo, que en algún momento trabajaron en un restaurante, quedaron cesantes, se endeudaron, no tienen nada. Entonces, tal vez hay que poner las cosas en su justa dimensión. ¿Van a haber personas que son vulnerables, que tienen acceso al retiro? Sí, hay algunos. Fundamentalmente personas de clase media, pero cuando hay catástrofe, yo creo que todos somos vulnerables. Tú puedes tener incluso una persona que tenía un buen vivir, que ganaba 5 millones de pesos y quedó sin nada, porque estaba justamente vinculado a alguna actividad de turismo, alguna actividad que desapareció. Entonces, yo te quiero poner un ejemplo. Yo conozco a un joven que vive en la Cuesta de la Dormida, que es un campesino. Entonces me planteó el otro día si yo iba a apoyar el cuarto retiro o no. Y le pregunto por qué. No, mire, ¿sabes? No pasa que yo trabajo cuidador, pero tengo una pequeña casa muy pobre y es una piscina. ¿Y cuánto te costó la piscina? 4 millones de pesos. ¿Y cómo pagaste la piscina si tú ganas
a lo mejor 600.000 pesos, no, es que saqué los retiros. Y ahora quiero arreglar mi casita, porque con el cuarto retiro quiero transformarla en un Airbnb y ofrecerla, porque eso me va a permitir mejorar mi vida. O sea, yo creo que también pensemos en que para muchas personas que no tienen opción, y yo estoy de acuerdo, esto va a subir los créditos, claro, pero las personas tienen la posibilidad del cuarto retiro frente a estos créditos, que además en Chile son totalmente abusivos. No pueden tomar crédito porque no les van a dar, pero el cuarto retiro, en cierta manera, es una forma de autopréstamo. O sea, tenemos que entender que esto no es una situación normal. A mí lo que me parece increíble es que estamos hablando de un país que está en pandemia. Si Santiago retrocedió a fase 3, por favor, ¿quién dice que esto ha terminado? Es como si esto hablaran de un mundo utópico. No, estamos hablando de un país que está en la UCI, de una humanidad que está en la UCI. Y si no tomamos conciencia de eso, entonces estamos hablando de realidades distintas. Yo pido que hablemos de la realidad concreta en que estamos, no de una realidad de ficción, de una realidad ideal. A propósito, senador, un segundo retiro, un tercero, en una realidad sin pandemia, sin esta sí, senador, queremos compartir con usted brevemente, senador, puntos de vista distintos, pero ¿cuán legítimo es lo que va a haber a continuación? Queremos compartir con usted esta gráfica. Tonka. Justamente a propósito de los dichos y la opinión de la senadora Carolina Goich, la diputada Pamela Giles dijo lo siguiente, lo voy a leer. La señora Goich, que lloró por todos los canales de televisión cuando ella tuvo cáncer, parece que no considera que hoy hay gente que está esperando el cuarto retiro para tratar su cáncer o el cáncer de sus hijos, y no son pocos los casos. Es parte de los dichos de Pamela Giles. ¿Es un todo vale en esta pelea? Hay gente, para que lo sepa, Carolina Goich, que tiene cáncer como tuvo ella y no se lo puede tratar porque no tiene el cuarto retiro. Gente que tiene hijos con cáncer, que a diferencia de ella, sentada en sus privilegios, no se lo puede tratar porque no pueden vivir con 177.000 pesos. Ahí está. Parte de los varios dichos que ha tenido Pamela Giles como diputada. Para Luz, hay un todo vale cuando las personas entregan su opinión y no están en el curso de este conglomerado, y particularmente con lo que ha llamado la líder, en este caso la candidata presidencial Jasna Proboste, y tienen estos dichos y se repite porque en general el bullying que ha tenido la senadora Goich ha sido muy potente en redes sociales. Luz. Eso es justamente la polarización que estamos viviendo, Tonka. Creo que es inaceptable, sobre todo los políticos, que están tremendamente desprestigiados. El Congreso es uno de las instituciones que tiene más baja aprobación justamente por este tipo de dichos. Yo creo que es válido, y aquí estamos con Guido debatiendo sobre un tema, poniendo las ventajas y desventajas de un cuarto retiro en particular. Hay reconocimiento a veces cuando se hace una política pública o una ley que uno puede no estar de acuerdo y luego entender que sí tuvo un efecto positivo, pero también abrirse a que las cosas son bastante más complejas y que sí también tienen efectos negativos y que cada uno de esos procesos en su mérito necesita de una evaluación especial. Creo que lo que ha pasado con Carolina Goich me parece realmente repudiable, porque creo que no podemos hacer uso de una enfermedad que es tremendamente dolorosa, que además la viven muchas familias chilenas. Menos mal existe una ley que ella misma promocionó, que tiene que ver con la ley de cáncer, para que ningún chileno se quede sin tratamiento, ningún niño, ninguna mujer. Acabamos de terminar el mes de la prevención del cáncer de mama. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra cercanía esa enfermedad? Creo que no vale todo, Tonka. O sea, el bullying, como tal cual tú has comentado, ha sido horrible para una senadora a la cual yo admiro muchísimo, a pesar de que en muchas cosas no pensamos igual. Creo que aquí hay políticos así como hay personas que desprestigian la política, creo que hay personas tremendamente valoradas que han dedicado su vida al servicio y no se merecen incluso amenazas de muerte por pensar distinto, por tener otra idea de las cosas. Creo que es ahí donde tenemos que ser tremendamente rigurosos, tenemos que alzar la voz en esas cosas de que no podemos permitir tratarnos así entre personas, porque eso es lo que ha aumentado la odiosidad, la polarización en nuestro país, y nos permite muy poco llegar a los acuerdos que necesitan los chilenos que están justamente viviendo crisis como las que estamos comentando en este programa. Bueno, y a falta de Carolina Goich hay otro voto importante también de parte del senador Montes, de las propias filas del Partido Socialista. ¿Qué están tratando de hacer para cambiarlo de parecer? Por ahora lo suyo es una negativa. Guido Girardi, ¿qué nos puede comentar al respecto?
Primero, toda mi solidaridad, y estoy de acuerdo con Luz, con Carola Goich. A mí me toca trabajar con ella. Estamos junto a la Comisión de Salud, estamos junto a la Comisión de Futuro. Yo creo que es una persona muy valiosa y nadie se merece eso por sus ideas. O sea, yo creo que tenemos derecho a pensar distinto y justamente la esencia de una democracia es la pluralidad, el respeto a la diversidad de opiniones. Y yo, evidentemente, en este caso tengo una postura distinta con ella, pero no vamos a convencer a Carolina Goich amedrentándola, denostándola. Me parece que el camino es totalmente equivocado. Yo quiero conversar con ella porque creo que una mujer es valiosísima y convencerla que la oposición requiere estar unida y que a veces es legítimo tener una opinión, uno que cree que su opinión es la verdadera, pero a veces tiene que ponerse a disposición de construir colectivo. ¿Qué falta para convencer a Montes? Bueno, lo mismo. Yo creo que con Carlos hay que conversar. Carlos, al igual que Carolina, son personas muy valiosas. Nadie puede tener duda de ello. Tiene una postura que es legítima. Y yo quiero, conversar es un concepto, sí, pero estamos hablando de política dura. Hablemos acerca del aterrizaje. Entonces, en la conversación, espere, senador, en la conversación, ¿qué va a poner usted en el tapete? ¿Qué van a poner otros como usted también en el tapete? ¿Cómo cambiar de parecer a una persona como Montes? ¿Se puede? Porque de lo contrario se ve difícil el cuarto retiro. No, mira, yo creo que, Carlos, evidentemente tenemos que tener una conversación. Yo creo que hay temas más de fondo, como tiene que ver con el modelo de desarrollo de Chile, que es un país extractivista, que es un modelo de desarrollo que renta de los recursos naturales y ese recurso queda en manos de uno muy poco. Tenemos un problema estructural, un país que paga pocos impuestos, los que tienen más. Tenemos que hacer cambios profundos y esto no va a resolver todos los temas, pero en lo concreto, Carlos, yo creo que, y por eso yo he dicho, que estamos dispuestos a mejorar este proyecto, que lo que estamos trabajando es un acuerdo que tiene que ser formal, escrito, de situaciones y modificaciones que hay que hacer a este proyecto para que personas como Carlos y personas como Carolina Goich se puedan sumar. Es decir, vamos a hacer un acuerdo político que se va a traducir en un documento de compromiso, que una vez que se apruebe en general esto, bueno, lo que vamos a hacer es mejorar este proyecto en la dirección de aquello que hayamos firmado. Ya estamos contra el tiempo. Ya estamos contra el tiempo, pero pulgar arriba, senador, si solamente como conclusión puedo sacar la conclusión de que efectivamente esto lo más probable es que termine en una comisión mixta y finalmente, si es que se llega a aprobar, sería después de las elecciones. ¿Veo su pulgar? ¿Es una conclusión admisible para usted? Yo creo que es posible, pero sobre todo yo creo que es una medida, yo quiero reiterar, urgente, que es una medida social, es una medida extraordinaria, tiene que ver con la situación dramática que están viviendo los chilenos. No es populismo, es sensibilidad social y compromiso social. Queremos agradecer al senador Guido Girardi y también a Luz Poblete. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Nosotros acá, a propósito, nosotros seguimos con más. Mire. Bien, leído que fueran entonces los hechos de la acusación, acusados, les informo que, a juicio del Ministerio Público, el hecho número 1 señalado precedentemente es constitutivo respecto del acusado Hugo Bustamante Pérez del delito de violación con femicidio del artículo 372 bis del Código Penal, delito que se encuentra en grado de desarrollo consumado, también del delito de inhumación ilegal del artículo 320 del Código Penal en el mismo grado de desarrollo de consumado. Respecto a doña Denise Llanos Lascano, el hecho número 1, a juicio del Ministerio Público, constituye el delito de violación con homicidio del artículo 372 bis del Código Penal en grado de desarrollo consumado. Y ahí le están leyendo básicamente a Hugo Bustamante, un hombre que ya fue un doble homicida y 15 años más tarde nuevamente otro homicidio. Hay una gran pregunta, Tonka. ¿Cuál es la responsabilidad también del Poder Judicial en todo esto, en lo que es el perfil de este hombre? Justamente conocido como el psicópata del tambor, hace años atrás. Estamos hablando de que comenzó el juicio oral en contra de Hugo Bustamante y Denise Llanos, madre de Ámbar Cornejo. La Fiscalía pide presidio perpetuo calificado, entre otros cargos. Revisamos diferentes momentos de la audiencia. Esto se va a extender por 20 días, pero particularmente, ¿quién es Hugo Bustamante? Su perfil, su personalidad. ¿Cómo conoció a Denise Llanos? Lo vemos en la siguiente nota. ¿Qué estará pensando? ¿Cómo estará viendo la realidad? ¿Cuál será su primera palabra en público?
¿Qué pasa por la cabeza de un hombre que por segunda vez se enfrenta a la justicia y a las miradas de todo un país con un crimen con características tan violentas que lo vuelve difícil de describir? El siguiente es un viaje que intenta perfilar los rincones de la mente de un hombre que ha preferido esta vez guardar silencio. De la mano de quienes lo han mirado a los ojos, de quienes lo han tenido a metros de distancia, de quienes han logrado escuchar su voz. Todos los que hemos helado con la frialdad que lo dijo. Él estaba como, según lo que dice el informe, como orgulloso de lo que había cometido. Después, sabiendo los detalles, fue peor todavía. En el fondo describe todos los rasgos de un psicópata. Él tenía una imagen de sí mismo muy elevada. Me pareció en ese momento que era un psicópata. Villa Alemana era un pueblo tranquilo a mediados de los 80. Para este quilpueíno era su casa. Había nacido a solo 6 kilómetros de distancia. Por eso no fue raro que comenzara un vertiginoso camino delictual en la ciudad. Tenía 22 años cuando fue descubierto por primera vez. El calendario marcaba 1987 y una condena por hurto era anotada en su biografía. Pasaron 2 años y 5 delitos hablaban de cómo avanzaba en su carrera delictual. Las condenas esta vez eran por robo con fuerza. 9 veces había sido protagonista de robos en lugares habitados. Ese mismo año anotó 4 condenas por hurto. 10 años ordenó la justicia. Cumplió solo 6 con prisión efectiva. El resto lo haría con libertad condicional. Pero no sería hasta mediados de la década del 2000 que estas personas entrarían en su vida. El crimen que asoció su nombre al de un asesino cuando en 2005 decidió que la vida de Verónica Vázquez Puebla terminaría. Y junto a la de ella, también la de su hijo. ¿Cómo lo hizo? Detalles a esta altura, por todos conocidos. Desgraciado, lo que mataste fue más que 2 personas. El castigo de Dios va a ser más fuerte, imbécil. Te odiamos todos. Carreño fue el encargado de atraparlo. En esa época, funcionario de la PDI, aún recuerda el momento. Nos ocultamos en ese operativo y procedí cuando apareció a abrazarlo. Se sorprende primero donde una persona de la estatura mía lo abraza. Ya cuando le pongo a la esposa se relajó totalmente ya. Y los colegas comenzaron a registrarlo y le retiramos el arma que portaba, un 38 especial. Compró ese arma de fuego porque supuestamente no soportaba lo que había hecho y se quería suicidar. Si tú quieres suicidarte no vas a andar portando en la vía pública un arma de fuego. ¿Me entiendes? O sea, claramente para nosotros es una mentira. Pero otro detalle llamaría la atención del policía. Y ahí fue que lo conduje a la excavación que estábamos realizando y le pregunté qué tenía allí. Y él me dice fríamente que tenía a su mujer y a su hijo enterrados en el lugar. Lo único que hizo fue así. Y me habló así. Con decirte que todos los colegas quedamos helados, con la frialdad que lo dijo. Yo con un policía más de 20 años de servicio ese entonces, me corrió un helado, un viento helado por la espalda y para nosotros fue también chocante. Después, sabiendo los detalles, fue peor todavía. Tiempo después, la periodista Clarisa Muñoz lo vería cara a cara. Su intención era conocer su verdad. Bustamante, ya condenado, se encontraba con ella en una fría sala dispuesta en una de las alas del centro penitenciario. Él no muestra signos de arrepentimiento, ni siquiera signos de vergüenza cuando relata todo lo que hizo. Lo único que hace él yo creo que para proteger su imagen, es que dice que del crimen no se acuerda. Y ahí algo muy particular, porque él dice que él siente que como no recuerda el crimen de Verónica y de Eugenio, él siente que él no lo hizo. Es como que no estuviera en su conciencia. El encuentro de la periodista con el asesino confeso dejaría en la memoria una serie de detalles difíciles de olvidar. Él cuenta que una vez que entierra los cuerpos de Verónica y del pequeño Eugenio, él va a comprar cocaína
porque tenía a disposición la plata que Verónica le había negado, entonces él la mata y se queda con esa plata. Y dice que con eso va a comprar drogas y luego él comienza a revenderla en conjunto con las prostitutas del sector y que con eso ganó aproximadamente 2 millones de pesos en utilidades. O sea, eso era lo que estaba en la cabeza de él en ese momento después de haber asesinado a su expareja y a quien él dice que consideraba su propio hijo. Para la psicóloga de Gendarmería, Andrea Castro, Bustamante era un reo conocido. Lo observó prácticamente a diario mientras cumplía parte de su condena. Por eso no le extrañó ver las conclusiones negativas del informe psicológico que elaboró Gendarmería tiempo antes de que lograra su libertad condicional. En este caso el informe es tajante. El informe habla de frialdad afectiva. El informe habla de que no es capaz de visualizar a la víctima. Habla de consumo abusivo de drogas y alcohol. Habla de una personalidad grandiosa. En el fondo describe todos los rasgos de un psicópata. Y no solo eso, Castro agrega otros detalles interesantes de analizar. Él era en general un chico más bien callado y observador. Pero en esta condena, él estaba como, según lo que dice el informe, como se podría dilucidar, como orgulloso de lo que había cometido. Muestra estos indicadores de megalomanía o de grandiosidad típica de un psicópata, ¿ya? En donde además él visualiza a la víctima como responsable de su delito. Él nunca asume que el delito, asume que lo cometió, pero responsabiliza a la víctima o agentes externos. Una personalidad compleja, común entre criminales tristemente conocidos en la historia policial. Mauricio Valdivia, doctor en personalidad y comportamiento, no duda al momento de analizar al controvertido personaje. El psicópata no es psicópata el 100% del día, lo cual le permite pasar desapercibido. ¿Cuándo se va a manifestar psicopáticamente? Cuando actúa justamente de manera psicopática. Y eso lo hace tan peligroso. Por lo tanto, tiene la capacidad para pasar desapercibido y de adaptarse o a adquirir una pseudo-adaptación en la cual justamente va a funcionar como los demás esperarían que funcionara. Que es normal que el psicópata tenga una muy buena conducta a nivel penitenciario. Por eso es tan relevante identificar la psicopatía, evaluar la psicopatía, medir la psicopatía, para identificar a aquellos que van a ser los más crónicos, los más graves, que son justamente este tipo de sujetos. Un análisis que a opinión de muchos y a la luz de los hechos faltó ponderar al momento de decidir sus beneficios carcelarios. Un caso que ha planteado un debate profundo, rehabilitación versus condenas y una justicia que nuevamente abrirá una carpeta con el nombre de Bustamante. Ahí lo estamos viendo en las imágenes, doble homicidio y cumplió 15 años una primera vez. De ahí las aprehensiones frente a lo que pueda ocurrir ahora. Preguntarle a Bárbara, ¿cuáles son las penas posibles? ¿Cuál es la responsabilidad también del Poder Judicial? Mira, Amaro, primero respondiendo a la pregunta concreta, las penas que ellos arriesgan, que son por lo demás las que está pidiendo el Ministerio Público, en ambos casos, ambos imputados es presidio perpetuo calificado, es decir, no menos de 40 años. Y a eso agregar en el caso de Bustamante una pena de 27 años adicionales y en el caso de Denis Llanos una de 20. ¿Pero irrevocables? O sea, lo que pasa es que si llega el tribunal a la convicción, ¿no es cierto?, y los condenan a esas penas, claro, son 40 años sin derecho a solicitar ningún beneficio, por lo menos hasta los 40 años. Perfecto. ¿Quieres continuar, Bárbara? Sí, lo que pasa es que Amaro me había hecho además otra pregunta en términos de la responsabilidad que se le puede imputar más. La verdad es que ayer viendo la audiencia, el inicio de la audiencia de juicio oral, que duró muy poquito porque por razones de protección a la víctima menor de edad se decidió cortar la transmisión. Ahí se pudo observar que el Ministerio Público sí efectivamente atribuye una responsabilidad enorme también al sistema. Hay un reconocimiento del estado de fragilidad, de abandono en la que se encontraban estos dos menores de edad y cómo el sistema falló. Y esto a propósito, Amaro y Tonka, de la situación del propio Bustamante, que finalmente termina saliendo después del primer crimen, ¿no es cierto?, en libertad condicional y cuya, lo comentábamos ayer, cuya ministra terminó siendo de alguna manera liberada de la acusación constitucional por un tecnicismo, porque este informe de Gendarmería no era vinculante. Nosotros tenemos a la hija de Hugo Bustamante al teléfono. Te voy a decir Camila, para resguardar tu identidad. Camila, ¿nos escuchas? Sí.
Camila, queremos agradecer el contacto y lo primero es saber cómo te encuentras tú, cómo has vivido esta situación después de conocer que tu padre estaría implicado en el crimen de Ámbar. Lo digo así porque tengo que esperar que la justicia actúe y determine entonces ese grado de culpabilidad. Pero saber cómo te sientes, cómo estás en lo más íntimo tú y tu familia. La verdad es que ha sido un tema bastante complicado porque la gente ha hecho mucho juicio sobre mi persona por ser hija de. Entonces he tratado de como mantenerme bastante al margen, la verdad. Te has tratado de mantener al margen, me imagino tratando de también de resguardar tu identidad y la conexión con tu padre. ¿Has podido lograrlo? ¿Has sentido también una especie de persecución tuya o a través de las redes sociales o a través de conocidos para dar con tu paradero o para conectarte, por supuesto, con tu papá? La verdad es que sí, he recibido bastantes mensajes a través de redes sociales. Ya, y si nos podrías comentar qué dentro de tus posibilidades, qué tipo de mensajes te llegan. Mensajes como que tratando de ubicarme, como que quieren contactarme como para a través mío hacerle daño a él, ese tipo de cosas que la verdad lo encuentro bastante insólito. Camila, yo quería simplemente... la verdad es que admiro el aplomo y admiro también la elocuencia con la cual tú te has referido a episodios sumamente dolorosos de tu vida. Realmente es admirable, como lo es también que estés ahora aquí. Y un poco preguntarte ¿por qué? ¿Por qué la necesidad también de hablar? Para que tengas este espacio. La verdad es que la necesidad de hablar más que nada fue una forma de defenderme, porque la gente la verdad no sabe cómo fue mi relación con Hugo y la gente critica mucho, o sea, por el solo hecho de haberme visto allá, en muchos se me indicó como culpable, como cómplice de mi padre, entonces la gente hizo muchos juicios sobre mi persona. ¿Y quieres comentar de esa distancia? ¿Te gustaría aprovechar este momento en televisión para explicar o relatar brevemente tu historia y esa desconexión, y que por supuesto tú no tienes nada que ver con lo que ha hecho tu papá, y si me que tienes Tonka, una vida independiente, individual, y que no hay una trenza? Pero además también, como si me permites esta intervención, me voy fuera de guión completamente, pero lo que ocurre es que cuando tenemos a la plaza pública actuando de esta manera, ¿cómo pasa ciegamente a considerar el hecho de que tú también, siendo su hija, has sido víctima? Y creo que eso es lo que es importante resaltar, y que tú digas cómo has sido víctima. La verdad es que no solamente yo he sido víctima, sino que la propia familia de Hugo, madre, hermanas, sobrinos. Imagínate que el solo hecho de que él haya hecho lo que hizo en el lugar donde ellos vivían, el tener que salir de sus casas de toda la vida, porque la gente hizo juicio no sobre mí, sino que también sobre ellos. Nunca nos creyeron que el estar ahí mismo y nosotros no supiéramos nada. Hay un agravante además también, tú eres mamá, y en ese alcance, ¿cómo privar también, frente a una noticia que es nacional y donde se ve por todas partes, cómo resguardar también a tu hijo? Bueno, el tema de resguardar a mis hijos más que nada, no en televisión. Solamente ocupan sus tablets y celulares solamente para conectarse a sus clases virtuales. Es como el único uso que le dan, la verdad. Te entendemos, Camila, y queremos agradecer el contacto. Esperamos que sea un punto importante el querer explicar y poner esa distancia en tu historia y sobre todo verte envuelta y relacionada con el crimen que cometió tu padre. Sigue siendo además tu padre, pero sí. ¿Tú esperas también lo mismo, la mayor de las penas para tu padre? O sea, están todos los antecedentes y todas las pruebas para que a él se le dé una cadena perpetua, tanto a él como a Denise. O sea, si bien Denise no cometió crímenes anteriormente, pero viene con antecedentes de maltrato y de abandono, no sobre ambas, sino que sus otros hijos también. Tú ya has hecho el duelo, tú ya has hecho la despedida, ¿correcto?
La verdad es que no he hecho un duelo, la verdad. Yo creo que el duelo va a finalizar cuando ya termine estos 20 días de juicio, la verdad. ¿Alguno de ustedes ha tenido contacto con tu padre, tú o algún miembro de la familia? Yo por mi lado no he tenido ningún tipo de contacto con él. ¿Quieres tenerlo? No, la verdad es que no. ¿Y con la familia de Ámbar, quieres tenerlo? ¿Te ha nacido por lo menos el poder hablar con ellos? La verdad es que no es que no me haya nacido, pero en un momento cuando hubo la búsqueda de Ámbar, ellos atacaron mucho a la familia. De hecho, yo estaba presente cuando lo hicieron. Entonces no es que no me nazca ni nada, sino es que es un temor a cómo ellos vayan a reaccionar por el hecho de ser la hija de. Es más que nada eso. Yo más que nada hago seguimiento a través de redes sociales, de televisión. Es como lo único que hago, la verdad. Camila, ¿tú sientes que tu papá necesitó un tratamiento psiquiátrico? ¿Tú crees que eso podría haber hecho la diferencia para evitar la situación con Ámbar? ¿Qué pasó con ese punto después de que cometió en el año 2005 su doble crimen? Tú tienes que contarnos, relatarnos finalmente si crees que tiene una posibilidad o tuvo una posibilidad de reinsertarse en la sociedad o no hay otra alternativa que estar tras de las rejas. Te pido que nos esperes breves minutos, vamos a hacer un corte comercial y seguimos conversando. Y gracias por estar con nosotros. Tuvieron no solo participación, sino que elaboraron en conjunto, se coordinaron y acordaron las circunstancias para dar muerte a Ámbar. Acusados, les voy a dar la palabra, comenzando por doña Denise Llanos. Su nombre completo, por favor. Denise Alicia Llanos Lascano. El Ministerio Público espera que al fin del juicio el tribunal adquiera la convicción, como es la de la Fiscalía, en torno a la participación de ambos acusados y que pueda imponer la pena que se está solicitando, la más alta que establece nuestra legislación, esto es presidio perpetuo calificado. Conversando con la hija de Hugo Bustamante, la hemos nombrado por Camila para resguardar su identidad. ¿Sigues con nosotros? Sí. Te quiero preguntar si has pensado en cambiar tu nombre, tu apellido, comenzar una nueva vida. Mira, la verdad es que me lo han preguntado en varias ocasiones, pero yo creo que el hecho de quizás cambiarme el apellido no dejo ser hija de, la verdad. Yo creo que no cambian nada, las circunstancias, los hechos que he vivido, no cambian nada, la verdad. Es algo que de cierta manera tengo que saber afrontar. Lamentablemente uno no elige a sus padres. Eso es verdad. Preguntarte además también, Camila, si conociste a Ámbar. No, yo nunca tuve la oportunidad de conocerla. Otro alcance, si además, por ejemplo, has seguido de alguna manera ligada a esa primera familia que sufrió esa primera pérdida, cuando tu padre fue finalmente sentenciado por ese doble homicidio, ¿has seguido esa relación? No, la verdad es que no, como te digo, yo estaba pequeña, entre comillas, porque tenía como 13, 14 años y la verdad es que no, o sea, yo tengo muy bonitos recuerdos de Verónica, de Eugenio, siempre lo he dicho, pero nunca mantuve ningún contacto con familia de él, o sea, de hecho yo nunca conocí a la familia de Verónica. Perfecto. ¿Y qué podrías decir de Denise Llanos? ¿Qué pudo llevarla a ella a tener una relación con tu padre, a formar ese vínculo tan estrecho que dicen que se distanció del resto de la familia y también poner en peligro a sus propios hijos? La verdad es que al día de hoy me pregunto qué habrá llevado a una madre, entre comillas, porque, no sé, yo miro los hechos y veo historias anteriores de ella, de sus hijos, y la verdad es que ni siquiera la consideraría una madre, porque una madre es una figura de protección y ella bajo ningún punto de vista protegió a sus hijos. Yo quería preguntarte, porque muchas veces se habla del perfil psicológico de tu padre y se dice que es un psicópata. ¿En qué medida coincides con ello y cómo lo constataste también en tu experiencia, si es el caso?
Es que como lo he comentado en veces anteriores, la verdad es que yo nunca vi a un Hugo Bustamante descontrolado, a un Hugo Bustamante agresivo. De repente trato de ver la televisión y trato de asemejar a ese Hugo Bustamante que se relacionó conmigo, entre comillas, como padre, al asesino que hoy en día está siendo enjuiciado, y me cuesta bastante asimilar los hechos. Porque nunca lo vi fuera de sí, nunca lo vi agresivo, nunca lo vi, la verdad es que nunca lo vi de esa forma. Entonces quizás delante mío no lo hacía, pero como te digo, mentiría si dijera que yo alguna vez lo vi agredir a alguien, ofender a alguien, porque nunca lo vi. Se entiende, Camila. Para los que se están sumando a la sintonía, estamos conversando con la hija de Hugo Bustamante. Tenemos una nota que queremos compartir contigo, Camila, con nuestro público y con Héctor Arenas y Bárbara Salinas. Son los antecedentes que ponen en contexto lo que estamos viendo ahora en este juicio oral que se va a desarrollar por alrededor de 20 días. Vamos a verle, luego seguimos conversando. Ella actuaba normal. El problema lo tuvo al día siguiente porque empezó a ver noticias, porque en su habitación había un televisor. Entonces vio todas las noticias y vio que estaban hablando de ella. Entonces le vinieron crisis. Ella manifiesta que no tiene conocimiento sobre su paradero. Era su actitud y su versión recurrente en ese minuto. Siempre mantiene la misma postura respecto de que ella no tiene antecedentes sobre el paradero de Ámbar. Y ella lo que reclamaba, lo que exigía era de que ¿por qué la tenían sola? ¿Por qué la hicieron confesar si la fiscalía no le ha aportado ninguna ayuda? Mientras los ojos de un país estaban puestos en Villa Alemana a causa de la desaparición de una menor de edad, dos nombres saltaron a la palestra: Hugo Bustamante Pérez y Denise Llanos Lascano. El primero se volvió de inmediato sospechoso a causa de su historial delictual. Ella, en tanto, era una desconocida para ese entonces, pero al pasar del tiempo tomó un protagonismo que la volvió objeto de indignación nacional. ¡Puede ser tu hija! ¡Puede ser tu hermana! ¡A la que te siguen! El relato de cerca de 30 testigos y 25 informes de expertos son las pruebas que hoy comenzarán a presentarse en el juicio oral contra Llanos y Bustamante, con la finalidad de poder conseguir la pena máxima, presidio perpetuo calificado por la muerte de Ámbar Cornejo. ¿Quién es Denise Llanos? ¿Dónde pasó sus días antes de ser detenida? ¿Por qué existen contradicciones en sus declaraciones? ¿Cuáles fueron los pasos ocultos que dio durante 8 días? Tuvimos que sostenerla, tenerla encerrada en la habitación porque ella se quería escapar. El problema que no era que se escapara, el problema es que aquí había mucha gente que se juntó en la plaza, acá en la plaza de Quilpué, que quería lincharla, que andaban protestando en contra de ella. Entonces si yo la dejaba ponía en riesgo el local también. Entonces a ella le vinieron varias crisis que ella decía que se quería matar, crisis que ella decía que si ella se iba de acá la iban a matar o la iban a mandar a matar. Acusaba mucho a su pareja que la pareja le había matado a su hija. Ella contó también lo mismo que contó lo que supimos todos por la prensa. Ella también nos contó a nosotros eso, contó detalles exactos de cómo había sido la muerte de Ámbar. En minutos, usted conocerá de manera exclusiva cómo fueron las horas de Denise Llanos en su calidad de testigo protegido. Hablamos de aquellos días en que el Ministerio Público trabajaba para recabar los antecedentes necesarios para comprobar su participación en el homicidio de su propia hija. Hasta este momento, con los antecedentes que por ahora tenemos, su calidad es de testigo. Ella prestó colaboración el día de hoy, prestó declaración conmigo y con funcionarios de la Brigada de Homicidios.
quienes les doy mis felicitaciones también por el trabajo que hicieron. Y ella mencionó dónde se encontraba el cuerpo, qué es lo que el imputado le había dicho que había hecho. Entonces, en ese sentido, ella, si bien en un principio no había contado nada, ahora sí decide hablar, y es por eso que ella está en calidad de testigo y no en calidad de imputado. Sí, en estos momentos está siendo ingresada a la brigada de homicidios acá en Los Norte por personal de la PDI, está haciendo el ingreso, escoltada junto a funcionarios. Más de un año ha transcurrido desde esa mañana de día miércoles 29 de julio, fecha en que Ámbar Cornejo salió de su hogar ubicado en calle Covadonga, en Villa Alemana, rumbo a casa de la pareja de su madre a buscar 130.000 pesos. Su desaparición se transformaba en todo un enigma. El día anterior, en horas de la noche, ella recibe un llamado telefónico de su madre donde señala que al día siguiente, en horas de la mañana, pase a buscar el dinero de la pensión que le había depositado su padre. Consecuente con aquello, al día siguiente, nuevamente, alrededor de 10 para las 9 de la mañana, la madre de Ámbar la vuelve a llamar señalándole que suba a buscar su dinero, y una vez que llega al domicilio, ingresa, esta le pide que ingrese a la casa a buscar la plata porque no la tiene en su poder, y después de eso ella no es vuelta a ver con vida ni durante ese día ni en los días posteriores. 8 días después de declarar su desaparición, se confirmaba la noticia que nadie quería escuchar. 8 días en que Denise, lejos de participar de la búsqueda, decidió ocultarse de los medios, de la policía y sobre todo de quienes las indicaban como sospechosa. Y comenzamos las noticias con la información del día. La Policía de Investigaciones confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven Ámbar Cornejo, quien había desaparecido la semana pasada en Villa Alemana. Los antecedentes recopilados hasta ahora apuntan a que su padrastro fue quien cometió el crimen. Llegamos hasta la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Viña del Mar para resolver una serie de dudas e interrogantes de el crimen de connotación pública más impactante del año. Fue la última vez que fue vista con vida, fue ingresando a ese domicilio, no fue vista salir, no estableció comunicación con sus familiares ni personas cercanas durante el resto del día. Entonces, claro que en ese minuto se transforma en ellos, y obviamente además la gente que integra el círculo cercano de Ámbar, los principales sospechosos. El desarrollo de la investigación permite, entre otras cosas, establecer toda la criminodinámica. Nos permite con certeza razonable poder presumir de que aquí ambas personas estaban concertadas, tenían un plan, tenían una estrategia. ¿Qué implicancia tuvo Denise en el crimen? ¿Por qué decidió guardar silencio por más de una semana? Estas son algunas de las interrogantes que todavía no se resuelven, pero lo que sí está cada vez más claro es la serie de detalles de su actuar. Los mensajes de texto obviamente se produjeron durante toda la noche, durante toda la tarde del día de la desaparición de Ámbar, cuando ella le dice estoy más tranquila, cuando dice cómo va todo, cómo está todo, es porque efectivamente ella, en conocimiento de lo que había sucedido, está preocupada respecto del desarrollo de la dinámica que él está utilizando para hacer desaparecer el cuerpo. Lo que pocos supieron a comienzo de agosto pasado es que mientras Hugo Bustamante era formalizado como único sospechoso del caso, Denise Llanos pasaba sus días en este hotel de la localidad de Quilpué, hasta que fue trasladada una vez que Fiscalía solicitó su protección tras el intento de linchamiento que sufrió en su departamento en Limache. Primero, ese mismo día, jueves o viernes, no recuerdo, nosotros recibimos un correo de la Fiscalía solicitando una reserva, y ahí indica el nombre sí de la persona, pero no indica de quién se trataba. Solamente pidió un alojamiento que iba a estar 4 días, que venía en calidad de testigo ella, que el día lunes, desde la semana siguiente, se tenía que presentar a un tribunal, algo así. Ella gritaba, lloraba, se pegaba en la cabeza como una persona desquiciada.
O sea, nosotros llamamos varias veces a Fiscalía, pero Fiscalía nunca vino, o sea, nunca mandó a alguien. Nosotros éramos yo y una chica que trabaja acá, que estábamos en permanente contacto con ella, prácticamente estábamos con ella en la habitación. Nosotros teníamos preocupación más que nada por el nivel de persona que había, que se podía agredir a cualquier persona o ella misma se podía agredir. Sí, una vez, en una de las crisis que le dio, ella dijo que se quería matar, que ya no quería seguir viviendo. Y acá ella, claro, ella gritaba, corría, esas camas también las corría, el ruido se escucha, entonces teníamos que acudir inmediatamente para acá porque nosotros también tenemos más gente. Estas cámaras de seguridad del metro de Valparaíso muestran cómo Llanos ingresaba junto a su hijo a la estación Peña Blanca, mientras todo el mundo se preguntaba ¿dónde estaba Ámbar? Las primeras imágenes que fijan posterior a la salida del hijo de Denis Llanos desde su casa, lo tenemos posicionado unos minutos más tarde en la estación de Merval de Peña Blanca, saliendo en dirección a su colegio. Y minutos más tarde, pasadas las 9:30 de la mañana, lo tenemos nuevamente regresando a su domicilio, ¿cierto? En la misma estación, bajándose para tomar rumbo a pie hasta su casa. Posterior a eso, y una vez que Ámbar llega al domicilio y el muchacho llega a su casa también, tenemos a Denis Llanos y al menor, pasada también las 9:30 de la mañana, nuevamente en la estación de Peña Blanca, tomando el metro regional en dirección a la ciudad de Limache. Eso nos permite, obviamente, ubicarlo en tiempo y espacio y poder ir estructurando eso con todas las otras evidencias que nosotros íbamos encontrando en el desarrollo de la investigación. Fue también esta boleta, unas compras realizadas en un mini market de Limache, la que más tarde comenzó a tomar protagonismo. El día 30 de julio del año 2020, muy temprano en la mañana, ingresa al negocio Gaona e Hijos y compra 2 ceras Brillina y una pintura para piso. Según da cuenta, la boleta que ella portaba el día 6 de agosto del año 2020, cuando fue entrevistada por la PDI. ¿Qué está la boleta? 3.050. 3.050. Realmente, si lo atendí, no me percaté, porque cuando yo no tenía idea, pero cuando vino la PDI y me mostró la boleta, yo dije, le mostré, pues dije que habían comprado acá. ¿Qué compraron? Ellos compraron una cera, esta cera, porque es que 2 ceras de esta y una cera de esta. Eso le salió de 3.050. Una fotografía en Yiu Yiu, a 20 kilómetros de Villa Alemana, fue otra evidencia clave para que la policía diera con el paradero de Bustamante y Llanos, una pareja que buscaba un lugar para acampar, pasar la noche en la localidad. Sin duda eran ellos los hoy imputados. En estos momentos ella fue detenida por personal de la PDI en el sector de Yiu Yiu, en la comuna de Limache, y después de llevar alrededor de 3-4 días caminando y viviendo en unos rucos que están a la orilla del camino. Entonces el cansancio en ese minuto, lo grave de la situación, terminó por quebrarla, y en presencia de la fiscal a cargo de la causa, entregó los antecedentes respecto de la participación de Bustamante en el delito, cómo lo había hecho y dónde la había sepultado, dónde la había enterrado. Obviamente excluyéndose ella en todo momento respecto de
de su participación. Ella entrega un relato súper coherente respecto de la dinámica del hecho, con detalles que solamente podía conocer quien hubiese estado en el lugar o hubiese ejecutado el delito. Yo le tomo la foto por la espalda para tenerlo como respaldo en caso de... Y en eso después yo empiezo a pensar y hablo con mi mamá y con una amiga le digo, ¿no estará relacionado con el tema de la ámbar? Y me dice, puede ser, ¿ya? Yo la envío a un grupo interno acá que hay como de noticias. Le digo, andan 2 personas buscando camping y esas personas van en dirección como hacia Limache. A lo mejor van a pasar por su casa, llevan 2 bolsos grandes, además de la mochila, y van bajando. El cambio de rutina de Denise, el contacto permanente que tuvo con Hugo Bustamante y la contradicción en sus declaraciones son parte de las pruebas con que cuenta el Ministerio Público para hoy inculparla. Hoy comienza un proceso que busca obtener justicia en el crimen que marcó a la localidad de Villa Alemana en 2020, y será el tribunal quien dictaminará la responsabilidad de Llanos y Bustamante en la muerte de la joven Ámbar Cornejo. ¿Hubo alguna vez alguna señal de arrepentimiento de parte de Hugo Bustamante? ¿Alguna conversación que pueda haber sostenido con su hija? Se lo vamos a preguntar a ella. Camila. Camila, estás con nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Alguna vez, alguna conversación en la que tu padre diera muestras de contrición, de arrepentimiento? La verdad es que esos días que estuve yo allá yendo por el tema de que PDI estaba presente en el domicilio, lo vi bastante tranquilo. ¿Y te dijo algo? ¿Te comentó algo? Mira, la verdad es que cuando PDI hizo la primera intervención en el domicilio, yo me quedé ahí, como estaba el tema del toque de queda y PDI se retiró muy tarde. Tengo recuerdos de haber ayudado a Denise y a Hugo a ordenar la casa. Logramos acostar a Denise y Hugo se quedó en el sillón, bebiendo, y en un momento quiso hablar conmigo, pero como que no se le entendía mucho porque estaba bajo los efectos del alcohol y el clonazepam. Y quiso hablar conmigo, y la verdad es que ya hasta el día de hoy me juzgo que quizás algo me quería decir y yo no lo quise escuchar. ¿Y qué sospechas que te quiso decir? ¿Crees tú que en tu intuición habría habido algún tipo de admisión, de culpabilidad? Lo que alcancé a escuchar de parte de él fue que él me pedía perdón, disculpas por no haber sido el padre que yo necesité en mi vida, que él me admiraba mucho como mujer, como madre. Es como lo único que alcancé a escuchar de él, porque al fin y al cabo en ese entonces estaba con mi pareja, el papá de mis hijos, y me sacó de ahí y me dijo, ya déjalo, si son cosas de curado, me dijo. Qué fuerte debe ser para ti esa dualidad, por un lado, ¿verdad? Esa conversación que no se provocó. Claro, y finalmente conocer los detalles que ni siquiera los hemos dado a conocer aquí en el matinal de este escabroso crimen, Tonka. Sí, Camila, queremos agradecer el contacto telefónico. Si quisieras más adelante contactarte con nosotros para entregar alguna información, por favor, cuenta con bienvenidos. Un abrazo.